ninguna de Juan Pablo I. Esta es una de las primeras cosas que he hecho de menos. No, pero yo en realidad lo que sí echo de menos es que yo creo que Juan XXIII fue una auténtica revolución. Por primera vez, yo creo que por primera vez en la historia, la Iglesia consiguió reconciliarse y hablar, dialogar con el mundo que le era hostil completamente. Y dio un mensaje de esperanza que era completamente, en aquel momento, fuera de todos los cánones. Y no hay que olvidarse que la famosa frase que él dijo en el discurso inaugural del concilio, cuando se había pensado que aquel concilio iba a ser, y lo habían redactado una serie de obispos y cardenales para condenar toda una lista de cosas, él en aquel discurso primero cambió todo y condenó a los profetas de desventura. Eso es lo que echo de menos, porque yo creo que hoy el peligro es, sin ponerse aquí a hacer grandes polémicas, yo creo que el peligro es que la Iglesia vuelve a separarse de los problemas que tiene el mundo contemporáneo, y que en vez de condenar a los profetas de desventura, yo creo que está mimando un poquito a los profetas que vuelven atrás. Vamos después de la intervención de Monseñor Martínez, vamos a hacer un alto, nuestro primer alto, pero quiero dejarle la palabra. No, yo iba a decir un testimonio muy sencillo. Yo cuando empezó el concilio tenía 12 o 13 años. Yo vivía el concilio como adolescente, ¿no? Y después, progresivamente, me fui dando cuenta de lo que el concilio significaba en la Iglesia, y confieso que lo recibí como una verdadera bocanada de aire, y de aire fresco, por muchos motivos. Y en esa bocanada de aire fresco he tratado de seguir viviendo, y con la misma alegría con que yo recibí el concilio, recibo en este momento el catecismo como un verdadero regalo a la Iglesia. Consciente de que además lo que hace es un gran servicio precisamente al concilio. Es decir, yo no sé si Juan Arias ha contado el número de citas del concilio, pero son muchas. Es decir, el catecismo es casi una especie de centón de citas del concilio en muchos casos, ¿no? Justo como instrumento para difundir el cristianismo... Mil citas me está diciendo Monseñor Escopa. 1000 citas del Concilio Vaticano. Para difundir precisamente la comprensión que la Iglesia ha adquirido del cristianismo como fruto del concilio. Y en ese sentido a mí me da la misma alegría que leer los textos del concilio. Vamos pues a hacer ese primer alto en nuestro camino para inmediatamente después retomar nuestro programa, y tendremos una intervención con otro teólogo, Pepe Castillo concretamente. Hasta ahora mismo. Y otros dicen el catecismo y a la Iglesia no se les juzga. ¿Usted estaría de acuerdo con esa frase? Bueno, depende al Papa no se le puede contradecir cuando define una doctrina ex cátedra. Pero hay que decir que eso ocurre rarísimas veces. La última definición ex cátedra que ha habido en la Iglesia la pronunció el Papa Pío XII el año 1950, y fue la definición dogmática de la Asunción de la Virgen a los cielos. La anterior definición dogmática era la que había habido en el Concilio Vaticano I en el siglo pasado. Quiero decir que estas definiciones se producen muy de tarde en tarde. Cuando no se trata de una definición ex cátedra, entonces evidentemente la palabra y el pensamiento del Papa merecen un respeto, una aceptación, una consideración, a no ser que una persona tenga razones muy profundas y muy válidas para estar en contra de un punto determinado de esa doctrina. Entonces pienso que en estos casos, puesto que no se trata de una cuestión de fe, se puede estar en contra de lo que el Papa haya dicho en un determinado momento. Usted ha escrito... perdone, sí, Monseñor Martínez. Adelante. No, yo iba solo a decir que me había sorprendido lo de que es decir, como en tono de crítica, que el catecismo representaba la misma teología que hace 35 años. Yo, primero, no creo que este catecismo hubiera podido escribirse antes del concilio, honestamente. Es decir, con el tipo de preocupaciones que expresa, con el tipo de presentación y de expresión también del misterio cristiano, con el tipo de utilización de la Escritura y de la gran tradición de la Iglesia. Pero, aparte de eso,
Yo es que espero que sea el de hace 35 años y el de hace 2 siglos y el del siglo XIV y el del siglo I. Es decir, espero que sea, si no, no me interesaría tampoco, ¿eh? Es decir, espero que sea exactamente la misma fe que los apóstoles transmitieron hace 2000 años, explicitada de otra manera, vivida evidentemente en el contexto de 1992, pero exactamente la misma, si no, para mí no tendría interés tampoco. No tendría interés. ¿Quiere contestar, padre Castillo? Bueno, efectivamente, en la revelación cristiana hay algo permanente e inmutable que debe de permanecer incambiable a lo largo de los siglos. Pero la Iglesia tiene el derecho y el deber de profundizar, de desarrollar y de formular de una manera adaptada a cada momento de la cultura y a cada situación histórica los contenidos de la revelación. Y a esto es a lo que yo me refería antes con los ejemplos que he puesto. La doctrina sobre el pecado original, la doctrina sobre el misterio de Cristo, la doctrina sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. He puesto esos 3 ejemplos. Son exactamente la misma doctrina que se enseñaba antes del concilio. Y son cuestiones sobre las que la teología en estos últimos 40 años ha reflexionado mucho y ha dicho cosas muy importantes. Mire una cosa, usted ha escrito mucho sobre los sacramentos. Recuerdo, por ejemplo, un libro, tengo aquí apuntado el título, Símbolos de Libertad, Teología de los Sacramentos. Uno de los sacramentos es el orden sacerdotal. Este catecismo vuelve a cerrar la puerta a las mujeres en cuanto a la posibilidad de ser sacerdotes. Mi pregunta es, ¿el Evangelio expresa alguna discriminación? El Evangelio propiamente no trata esta cuestión. Es decir, en el Nuevo Testamento no hay nada ni a favor ni en contra explícitamente de la posibilidad de administrar el sacramento del orden a una mujer. Es más, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, San Pablo saluda a una tal Febe que era ministro de la iglesia de Céncreas. Luego existía en aquel tiempo primitivo de la Iglesia el caso de mujeres que ejercían el ministerio en ciudades determinadas o en sitios determinados. El hecho de que Cristo eligiera solamente a varones para los 12 apóstoles expresa que en aquella cultura, evidentemente, se aceptaba como testigo oficial solamente al varón. Pero en ese punto hemos evolucionado muchísimo y hemos avanzado afortunadamente. Y en este momento la igualdad entre hombre y mujer es una cosa reconocida y que debería de ser, por lo tanto, tenida en cuenta en los planteamientos eclesiásticos. Buenas noches, Dolores. Dolores García Arbaz viene desde Santiago de Compostela, en cuya universidad es titular del Derecho Eclesiástico del Estado. Ella es seglar. Vamos a ver, ¿adviertes un tono quizá excesivamente machista en este catecismo cuando lo has leído? Bueno, hablando de feminismo y de machismo, Mercedes, si me lo permites, a mí me gustaría puntualizar quizá algunas de las cuestiones que ha tratado Juan Arias en relación con el sacerdocio de la mujer. Porque me parece que Juan la Iglesia... Arias, me supongo que te está refiriendo a Pepe Castillo. ¿Juan Arias? Sí, perdón, Pepe Castillo. Sí. En relación con el sacerdocio de la mujer, porque a mí me parece que en este tema el magisterio de la Iglesia es muy claro, en el sentido de que la Iglesia entiende, se siente vinculada por la actitud de Cristo, que no dijo nada en este tema, pero sí hizo. Hay un documento muy claro, Interim Señores, cuya doctrina recoge evidentemente el nuevo catecismo. Y también querría puntualizar que desde el punto de vista de la igualdad entre el varón y mujer, por lo menos desde la perspectiva del jurista, este tema no afecta para nada a la igualdad. En primer lugar, porque el varón y la mujer somos iguales, así lo entiende la Iglesia, en el sentido de que tenemos la misma dignidad, somos igualmente hijos de Dios. Esa es la igualdad radical en la Iglesia. Y en segundo lugar, tampoco afecta a la igualdad y no es un criterio discriminatorio porque el sacerdocio no es un derecho ni del varón ni de la mujer, es una vocación, es una llamada. Cristo llamó a los que quiso. Los apóstoles se sintieron vinculados por esa actitud de Cristo en una época en la que sí existían sacerdotisas y la Iglesia entiende que no puede modificar esta actitud de Jesucristo.
¿Me contestas la pregunta que yo te he hecho, por favor? Lo de que si Sí, consideras yo que esta el lenguaje... categoría de machista, feminista, relacionada con el catecismo, francamente no la aplicaría nunca. Me parece que evidentemente es un catecismo de la Iglesia Católica y se dirige a los fieles, tanto al varón como a la mujer. Es decir, lo que debemos creer o los mandamientos o cómo debemos dirigirnos a Dios, la liturgia, los sacramentos, nos afectan exactamente por igual al varón y a la mujer. ¿Tú como seglar hubieras preferido que se hubiera pedido más colaboración a los seglares a la hora de hacer un catecismo? Pienso que este catecismo está dirigido, como bien se dice en el mismo catecismo, está dirigido fundamentalmente a los pastores. Por eso se ha pedido la opinión y la experiencia del pastor, y no solo del pastor, sino también del experto. Sin distinción, pienso que en muchos casos entre clérigos, laicos u obispos. En ese sentido sí que me consta que los obispos han pedido opinión de laicos y se ha consultado, por ejemplo, a la comisión para los laicos, la comisión de Roma. Es decir, que a mí lo que me importa de este catecismo es un catecismo, saber que es un catecismo que contiene la doctrina cristiana, lo que debemos creer y lo que debemos vivir, y la verdad es que me importa poco quién lo haya hecho en concreto. Ya. ¿Cuáles son para ti las grandes novedades como católica? Yo diría que a mí lo que más me ha llamado la atención de este catecismo, leyéndolo despacio porque lo he hecho, es precisamente el que se explica de una manera muy clara qué es el pecado. Evidentemente así tiene que hacerse si lo que pretendemos, lo que buscamos todo católico en el catecismo es que nos digan cuál es el camino para llegar al cielo, para llegar a Cristo y qué obstáculos podemos encontrarnos en ese camino. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el tono de misericordia que se refleja en todo momento. Es decir, el pecado es algo que debe ser muy claro y debe ser explicado con esa claridad, pero misericordia hacia el pecador, hacia el que puede cometer un error o puede cometer un pecado, como la Iglesia está abierta a la comprensión, a la ayuda, a la caridad y al perdón siempre. Gracias. Para Margarita Pintos, ¿cuáles serían esas novedades? Bueno, yo creo que la novedad es la incorporación de la doctrina social de la Iglesia dentro del texto del Catecismo y luego el que es un código de certezas, una lista inmensa de desviaciones de esas certezas y alguna que otra excomunión relacionada precisamente con las mujeres y solo con ellas. ¿Sí? Y, bueno, algunas cuestiones, por ejemplo, el lenguaje, que desde luego yo me he sentido terriblemente excluida por un lenguaje totalmente androcéntrico, en que cada uno... ¿Puedes explicar, por favor, lo que es androcéntrico? Sí, es decir, el varón es la medida de lo humano. Entonces, el hombre es el hombre. Entonces, cuando se habla del hombre, creo que a final del siglo XX, después de la lucha del movimiento feminista, porque no se nos excluya ya en una cosa tan nimia como es el lenguaje, que este catecismo ni siquiera eso lo haya recogido y haya cuidado un poco en que más de la mitad de las personas que formamos la Iglesia somos mujeres. A mí esto me ha dolido profundamente, ¿no? Porque realmente me siento excluida. Margarita Pintos es teóloga, otra teóloga, es licenciada en la Universidad Pontificia de Comillas y fue una de las primeras mujeres que estudió teología en España. Está casada y tiene 2 hijos. ¿La Iglesia debería pedir perdón desde tu punto de vista a las mujeres? Bueno, yo creo que la Iglesia debería de pedir perdón en muchas ocasiones y sobre todo creo que fundamentalmente a los pobres y a los marginados. Me ha llamado la atención que muchas veces que citan a mujeres en el catecismo estamos al lado de los pobres, es decir, esta es nuestra situación. Entonces yo creo que a la mayoría de los marginados de la sociedad, donde la Iglesia no ha tenido una palabra alentadora o de salvación en un momento conflictivo de su vida, creo que es una espléndida ocasión de pedir perdón, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo con las mujeres? ¿Chocaba con su tiempo? Bueno, yo creo que Jesús trataba a las personas, por el hecho de ser personas, sin distinción de sexo, como seres humanos en su plenitud. En este sentido, creo que la incorporación de mujeres al discipulado de iguales es una gran batalla que Jesús rompió en su momento, cuando las mujeres ni siquiera tenían acceso a la lectura de la Torá
o no podían participar en la liturgia. Sin embargo, Jesús desde el primer momento las incorpora al círculo de los discípulos. Y eso es un escándalo espantoso, claro. Yo pienso que para su contexto debió de ser un escándalo. Yo estoy convencida que ya por toda la dominación griega habría estratos de mujeres en la sociedad que tendrían conciencia para reivindicarla y que Jesús asume esa reivindicación de las mujeres. Y en ese sentido, el que, por ejemplo, las mujeres, como recoge perfectamente el catecismo, en este párrafo me parece excelente, ¿no? Como María Magdalena y otras mujeres son las primeras testigos de la resurrección. Pero parece que esto es demasiado fuerte porque en el número siguiente la Iglesia se fundamenta en los 12, porque precisamente son testigos de la resurrección. Ya. Esto es un poco lo que a mí me ha chocado, ¿no? ¿Y usted, padre Sornosa, estaría dispuesto a apoyar el sacerdocio de las mujeres? Lo digo porque parece que están ustedes en serios apuros, porque hay, por ejemplo, un segundo, déjeme terminar. Digo que hay más de 10.000 parroquias en España sin párroco residente, así que yo no sé lo que están esperando, porque les podríamos ser muy útiles, ¿no? Yo estoy dispuesto a contestarle después de decir una cosa que usted me deja. Sí, lo que usted Porque quiera. yo creo que como estamos hablando del catecismo, pues se están haciendo preguntas que yo creo que son muy interesantes porque están en la mentalidad social, salen en los periódicos, son cosas muy puntuales. Pero tengo, en un momento se me ha pasado el pensamiento por la cabeza, el catecismo yo sé que por lo menos lo que no es una respuesta a todos los artículos periodísticos que están saliendo en los últimos meses en los periódicos, ni siquiera a todas las cuestiones debatidas de estos 10 últimos años. Un catecismo es un catecismo. Por tanto, con esto no censuro para nada, me parece que hace usted magníficamente y que todas estas cosas deben salir y saldrán. Pero a mí me gustaría decir, antes que todo, ya que hablamos del catecismo, yo soy cura y me siento pastor por encima de todo y estoy felicísimo de serlo. A mí el catecismo, he convivido con el catecismo pues desde que hice la primera comunión. Me he pasado la vida dando catequesis. ¿Usted estudia el Ripalda o el Astete? Ninguno de los dos. Mire usted, yo ya soy de otra época. Yo, es más, nunca, bueno, a lo mejor miento, no sé. Creo que nunca me lo hicieron. Porque si miente le hemos liado. No vaya a mentir. Bueno, hoy no se nota demasiado, por desgracia. Usted tira con bala, ¿eh? Sí, ya lo veo usted. ¿Por qué no habla más claro? Sería muchísimo más cómodo para todos. ¿Por qué no dice que está enfadado, por ejemplo, que le gustaría que tratásemos las cosas de otra manera? ¿Por qué no me habla más es que claro? no es así, no, mire usted. Yo quiero decir que para mí el catecismo fundamentalmente es un motivo de una satisfacción enorme antes incluso de estar confeccionado. Porque el catecismo es una profesión de fe. Y cuando yo veo este pedazo de tocho de 700 páginas, yo antes de pensar que si la redacción, que si el prólogo, que si no sé qué, digo, caramba, la fe de la Iglesia en la que ha creído millones de personas que han encontrado en Jesucristo la salvación, se ha nutrido en unas verdades de fe que aunque el padre Castillo o quien sea pues piense que deberían ser muy variables, pero a mí me apetece mucho primero encontrarme con una proclamación de Jesucristo y de Jesucristo vivo. Por cierto, porque en ese invierno de la Iglesia que decía el padre Forcano, ¿verdad? Me ha gustado mucho la expresión porque yo la estoy viviendo, lo de invierno, pero yo la vivo en Canarias el invierno, porque vivo todo lo contrario. Vivo en el sur de Madrid, vivo una situación en la que veo las parroquias abarrotadas de jóvenes fundamentalmente, abarrotadas de personas, incluso hasta por los que no tienen un contacto directo con la Iglesia y lo tienen a lo mejor a través de un voluntariado asistencial, social, y otros simplemente a los que se acercan muchas personas y que tienen un sentido de búsqueda tremendo. Entonces yo pienso, verdaderamente, la fe de la Iglesia a mí me llena. Estoy, por cierto, no quiero pisarle a Monseñor Martínez porque es una autoridad en la Iglesia, pero yo también tuve vocación a los 7 años, así es que le Caray, padre, a los 7 años. Estoy encantado, dije que Pero me iba a ir al cuéntemelo esto ahora seminario, mismo. como lo oye usted, después ya ve usted Pero, que me he ido mire, haciendo mayorcito y tal. No, perdone que le diga. A los 7 años, ¿cómo puede uno tener vocación? Dije por Pero, primera vez que ¿cuándo? quería ser cura, pero ya ve usted que estoy aquí, así es que algo ha pasado. Sí, ya Pero sabía que le iba a gustar esto. No, y es que por me eso- impresiona horrores. ¿Qué quiere que le diga? Sí, en realidad me fui al seminario a los 12, pero a los 7 ya lo dije, y además es de esas cosas que a mí también me ¿Y encanta nunca se contar. arrepintió en su vida? Pues no.
Pues le felicito. Esto es una vocación y lo demás... pues No. La vocación no es eso. La vocación, yo la he... a lo mejor una primera llamada infantilísima la tuve a los 7, pero mi respuesta a Dios la he dado a los 15, a los 20, a los 25, a los 30 y hoy, que ya tengo los 40 principales. Vamos a ver, yo le he hecho una pregunta que usted no ha contestado. Ahora le contesto lo que Si usted se quiere. cree que me voy a olvidar, está usted muy equivocado. No, usted es rencorosa, O sea, ¿eh? mujer, ¿cómo dice? Perdón, era una broma. Que soy capaz de... Oiga, monseñor Estepa, este cura se está metiendo conmigo de una manera intolerable. Bien, no, pero él ha explicado Sí, dígame, que a los era 7 una años ha tenido... ¿Cómo me puede usted decir que yo soy rencorosa? Hombre, como usted, que a ver si le decía una mentirijilla, he querido, sin compensar. No, yo le he dicho que usted no me había contestado a una pregunta que es más verdad que un templo, y nunca mejor dicho. cierto, ¿Bien? cierto. Bueno, pues entonces yo le he dicho, ¿a usted apoyaría el sacerdocio de las mujeres ya que es tanta la falta que hacen en las parroquias de España? Esa es la pregunta. Pues mire, si es esa la razón, sobre todo, si es otra quizá tampoco, pero siendo esa la razón, menos. ¿Me ve? Pues ya está contestada. Después, por ejemplo, la siguiente pregunta que le iba a hacer es, ¿usted cree que los niños tendrán que seguir memorizando el catecismo? Tal como dice Ya el le digo catecismo. que yo no lo hice, ¿eh? No, es que yo si quiere le leo. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Claro, pero no las Catecismo mismas de la que viene Iglesia. aquí. Porque aquí Monseñor Estepa es un experto en la edición, pero usted ha leído también que al lado de eso dice que esto deberá fundirse en Eso es. catecismos No, si y yo tal. no digo simplemente... he No preguntado lo sé, simplemente- no lo sé, esos son los expertos. De todas maneras, que algo haya que aprenderse en memoria no sería Bien. raro. Bien, esa expresión que aparece ahí, Mercedes, se refiere fundamentalmente a ofrecer a aquellos que tienen que redactar libros en las diversas naciones, en los diversos países, ofrecerles una síntesis más... Ahora, se ha producido en la pedagogía contemporánea un golpe pendular que tampoco es bueno. Es decir, de una enseñanza en la que algunos de nosotros estuvimos metidos, la enseñanza de hace 40 años o 50 años, que después empieza a evolucionar de puras memorizaciones, de puro verbalismo y memorizaciones, se da un golpe pendular en que se abandona la memoria. Yo no sé si usted lo habrá oído, pero yo veo cantidad de padres de familia y dicen, mi niño no sabe nada. No sobre la fe, sino sobre nada. Sí, sí, es verdad. Sobre nada. Es decir, que hay ha habido un desprecio de la memoria en la pedagogía que tampoco es bueno. Yo creo que hay que encontrar el punto de equilibrio, porque la memoria es una facultad de la persona y es necesario que la persona ejercite la memoria. Y la fe ofrecida en textos bíblicos, en textos litúrgicos, es decir, en lo que es la memoria del gran pueblo cristiano, yo creo que eso no es malo. Ahora, si todo esto... Yo no he dicho, cuidado, porque es que aquí ustedes, No, de no, verdad, no, vienen mucho con menos. tal cantidad de ideas preconcebidas que estoy asustada, monseñor. Yo he dicho que es malo. yo no Yo he sé dicho que es exactamente. malo. No, He dicho que es malo. No, estoy hablando un poco No, del no, ambiente. bueno, porque es que de No, verdad, no, no, o sea, no, yo no he dicho que sea no, malo, yo simplemente retiro preguntaron, ¿tendrán ustedes que memorizarán los niños? Entonces, claro, si tengo que acudir a lectura. No se trata de memorizar para los niños. Bien, Aquí correcto. no se trata de memorizar para los niños, sino de ofrecer unas ciertas formulaciones acuñadas, un poco, que tampoco tuvimos la pretensión de que estuvieran totalmente perfiladas. Como es Vale, lógico, vale. eso Yo, necesita cada aquí, como usted persona. sabe, quien pregunta no es traidor. No, pecado. Un ejemplo nada más para ver que no es clara la definición. Se podrían poner, junto a esta que pone aquí, otras muchas. Dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la seguridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios, etcétera, etcétera. Creo que si va dirigido realmente de una manera pedagógica y quiere ser una síntesis de lo esencial, tendría que ser más claro, más preciso, más simple, ¿no? Pero hay un punto que a mí me parece fundamental, y lo ha dicho antes Pepe Castillo, ¿no? Conforme yo he leído el catecismo, he tenido la sensación que él también ha dicho. Encuentro este catecismo como desconectado del mundo moderno. ¿Qué hay en este catecismo de la exégesis católica moderna? ¿Qué hay de la teología europea frente a los retos que le plantea la cultura europea?
¿Qué hay de la antropología actual? ¿Qué hay de la teología de la liberación? Que ni se le menciona ni un solo momento. ¿No se menciona ni una sola vez? Ni una sola vez. Curioso. Entonces, realmente yo noto que aquí hay un vacío, una desconexión con el mundo, ¿no? Eso por una parte. Y luego con el mundo de la ciencia. Porque hay cantidad de cuestiones, sobre todo en el mundo de la moral, que vienen incluidas en el decálogo, que realmente requieren una aportación de la ciencia en el momento actual, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del caso concreto de la inseminación artificial dentro del matrimonio, inseminación con esperma del propio marido, que se llama inseminación homóloga. Eso dice que es moralmente reprobado. Los grandes moralistas de la Iglesia Católica no tiene el monopolio, puede opinar, puede aportar toda su experiencia, toda su sabiduría, pero no puede erigirse como tribunal definitivo de la verdad. Tiene que contar, tiene que compartir la búsqueda honesta de otras muchas personas, de otros muchos grupos humanos que a lo mejor no son católicos. Y en ese sentido, a mí me parece que el catecismo va a resultar desilusionante para la gente que no es creyente y que se mueve en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia, porque aquí no está para nada presente todo eso. Y esto es lo que hace precisamente que siembre un gran descrédito esto de la Iglesia, que no se respeta, como dice el concilio, no el carácter inviolable de la ciencia. Esto es lo que quería decir, de momento. Pepe Castillo. Aludiendo a una afirmación que se ha hecho antes aquí, que ha hecho el padre Rafael, cuando ha afirmado que el catecismo es una profesión de fe. Un catecismo no es una profesión de fe, ni es un compendio de los dogmas de fe de la Iglesia. Un catecismo es un compendio de aquellas cosas que la Iglesia considera que son fundamentales para los creyentes. Pero tenemos casos de cosas que afirmaban los catecismos antes de que las dice en contra. Por ejemplo, los catecismos anteriores afirmaban el limbo. Este catecismo ni habla del limbo. Por ejemplo, los catecismos del siglo pasado condenaban la democracia, condenaban la separación de la Iglesia y el Estado, condenaban la libertad religiosa. Hoy este catecismo admite todas esas cosas. Quiero decir que hemos de dejar muy claro qué es y qué no es un catecismo. Gracias. Muy breve, por favor, monseñor. Muy breve. Porque monseñor Martínez, si no se va a enfadar conmigo porque me ha pedido la palabra. Bueno, mire, ¿sabe qué le digo? Que no se la doy. No, porque si no se me va a enfadar. Yo me va a enfadar. yo no me puedo enfadar. Yo ya sabía que venía aquí de víctima, o sea que... Por favor, me tienen ustedes aburridas. De verdad me tienen aburrida. Venga, hable, diga lo que quiera. No, yo lo decía porque hay otro invitado que todavía no ha entrado, pero Pues no, sinceramente... déjale, que hable. No, preséntale, mujer. Sí me da lo mismo. Aquí la que reparte el juego soy yo. Perfecto. Adelante. A sus órdenes. Ya no se acordaba de lo que iba a decir. Sí que me acuerdo. Es que salen muchas cosas. Una sobre el sacerdocio de la mujer, yo quería volver. Es decir, no es simplemente, en primer lugar, la Iglesia ha sostenido siempre, y yo creo que ha contribuido eficacísimamente al descubrimiento, a la valoración y a la dignidad de la mujer. Y el tema, por ejemplo, todo el tema de la santidad de la Iglesia, la personalidad de la Iglesia, ¿quién es la Iglesia? Lo más grande que se puede ser en este mundo, es decir, está representado en una mujer. Pero no me diga, padre, que Pero si no se puede ser sacerdote, pues eso es una puerta cerrada. Sí, eso no se puede plantear en términos de igualdad o desigualdad o de poder o de no poder. Es en términos de, yo diría, de iconografía o de otro tipo. Te pongo un ejemplo. Si tú fueras directora de una compañía de teatro y tuvieras que representar a Juana de Arco, ¿me cogerías a mí? A lo mejor ¿Quién sí. dice de Juana de Arco? Pues Greta Garbo. Le pondría, uy, si me pone más difícil, porque Juana de Arco le iba a decir que le pondría una peluca como una casa y me hacía usted una Juana de Arco. ¿Representarías tú John Wayne en una película del oeste? No. ¿Por qué no? Unas cartucheras, clink, clink, y aquí estoy. Y serías una magnífica mujer de western, pero no, nunca serías. No me van a coger por ahí, padre. No. Es decir, en el sacerdocio no es cuestión de dignidad. El sacerdocio es un servicio y un ministerio que tiene una función, representar visiblemente a una persona que es un varón. Y en la Iglesia nunca ha habido, ni en el Nuevo Testamento, aunque se emplee la palabra ministro, que como tú sabes muy bien, se emplea para muchas otras cuestiones,
Y nunca ha habido mujeres, ni en la Iglesia ha habido ministerios concedidos a mujeres, en un mundo donde la profesión sacerdotal para la mujer era muy común, pero muy común. Y luego yo quisiera volver luego sobre el tema de la teología, porque es que sale aquí tanto... Pero eso si no le importa lo hacemos luego. Luego, después de que presentes. Exacto. Monseñor Estepa, ¿quería yo añadir algo? muy breve, es en referencia a las afirmaciones que se han hecho antes. Es que yo me veo como un poco zarandeado y no sé dónde quedarme un poco equilibrado. O sea, por una parte se ha ido afirmando que es un catecismo que desconoce todos los avances. Por otro lado, que ha olvidado los aspectos que llevaban los catecismos anteriores. Es decir, entonces, probablemente es que está un poco actualizado. Pero en fin, yo creo que esta es una cuestión técnica. Yo no sé, yo pienso en la cantidad de gentes que están oyendo, interesándose, y me parece que estamos clericalizando excesivamente el diálogo. Usted no se preocupe, que eso yo me doy cuenta de todo. Usted es la dueña de la empresa. De la empresa ya me gustaría a mí ser la dueña de la empresa. Gracias, José Luis Restán, que es el otro invitado de nuestro programa, que tenía yo mucho interés en que interviniera, por eso estaba retrasando si podía hacer la intervención o rectificación de los obispos, es también periodista, trabaja en la radio, en la COPE, y ha realizado y realiza diversos programas religiosos. Es redactor de informativos, está casado y tiene 3 hijos. José Luis, perdona el retraso. Perdonada. Vamos a ver, ¿tú como católico necesitas, estás satisfecho, necesitas este catecismo, lo sientes así? Bueno, en primer lugar, yo creo que podría haber seguido viviendo mi fe si este catecismo no hubiera aparecido en este momento concreto. No creo que mi fe dependa esencialmente de eso. Este catecismo podría haber aparecido ahora, dentro de 10 años, dentro de 15, cuando a quien le compete guiar, porque ve más que yo, la Iglesia lo hubiera decidido. Una vez que este catecismo aparece, lo recibo dentro de la experiencia que vivo, dentro de la compañía de la gente que conmigo vive la fe, porque no sé concebir en mi experiencia cristiana fuera de eso, fuera de esa compañía humana, de amigos que conmigo hacen un camino, que creo que eso es la fe. Dentro de ese camino aparece esto, y como tal lo agradezco, como tal lo agradezco como un regalo. Antes que abalanzarme sobre ello, y me tengo que hacer cierta violencia porque por mi propia condición de periodista sería lo que me pediría quizás el cuerpo, antes de abalanzarme sobre él con un espíritu crítico, buscándole los recovecos, pido a este catecismo que juzgue mi vida, que sirva para dilucidar cómo vivo yo mi fe, cómo vivo yo mi relación con las cosas, con las personas, con Dios. Y agradezco que una vez más esta compañía humana que es la Iglesia me sirva con este catecismo. Después también procuro penetrar críticamente, comprender sus razones, preguntar cuando no entiendo, etcétera. ¿Y cuáles son para ti como periodista, las novedades más importantes? Como periodista, bueno... las para cosas mí, que puedan llegar a la gente, digamos, de forma más importante. Para mí es difícil, primero te digo, y no es que me trate de escaquear, como se dice, pero para mí es imposible distinguir mi condición de periodista de mi condición de persona y de cristiano, por lo tanto. Para mí una novedad, desde luego, es el tema de la incorporación de la doctrina social de la Iglesia, porque viene a cancelar cualquier tentación de contemplar el hecho cristiano como algo que tiene que ver solamente con la espiritualidad, con una especie de superestructura que no tiene que ver con la vida cotidiana. Ese es un punto. Y para mí hay otro punto que es fundamental y que no ha sido muy destacado. Y es que el catecismo subraya absolutamente que la salvación del hombre, y con esto no estoy hablando del más allá, sino de su posibilidad de ser feliz aquí cotidianamente, no viene de cumplir una serie de preceptos, como se ha podido deducir quizás, no viene de que uno sea capaz. Hay una introducción al 3er capítulo en la cual se dice muy claramente que la ley antigua, es decir, el decálogo que luego desarrolla el catecismo, decía lo que era bueno y lo que era justo para el hombre, pero todavía era una ley de esclavitud, porque el hombre es incapaz de vivir eso. Es decir, la castidad, la honestidad total, todo eso yo soy incapaz de vivirlo. Y lo que me salva no es vivir eso, no es poder dar nota en eso, sino el haber encontrado a una persona concreta, viva, que es Cristo. Es Cristo quien salva. Y por eso a mí me da igual que uno no llegue, me da igual que uno no cumpla. Lo importante es que diga sí a ese encuentro con la persona de Cristo. Vamos a ver, ha llegado el momento en que les tengo que decir que este catecismo tiene 4 partes: el credo, la liturgia, los mandamientos y la oración. Más de 700 páginas. Como comprenderán, no vamos a pretender nosotros esta noche profundizar en todas las partes del catecismo. Nos vamos a quedar, digamos, poner nuestro foco de una forma más especial, por supuesto en lo que nuestros 39 digan, pero me imagino que, y eso yo desde luego les ayudaré a ello, es que nos detendremos en aquellos aspectos que tienen más que ver con la vida cotidiana de todos los que estamos en este mundo.
Adelante, pues, el que quiera preguntar, opinar o lo que sea. Sí, el primero que levanta la mano, Israel, adelante. Sí, hola. Yo tengo una pregunta que seguro que es una trivialidad después de lo que estamos oyendo aquí esta noche. Pero yo cuando era pequeñito, que no hace mucho, estudiaba en los 10 mandamientos uno que era importante, que era el de no tomarás el nombre de Dios en vano. Y yo viendo la televisión un día me encontré con un anuncio que ponía, invitaba a los católicos a pagar para financiar la Iglesia Católica y al final decía, como Dios manda. Y yo me pregunto, que no sé si será, pero me pregunto si esto es tomar el nombre de Dios en vano o no. Porque más vano que la publicidad, ¿no? Me parece, antes de que conteste alguien de la mesa, otra persona allí atrás, ¿quieres contestar a lo que está diciendo Israel? Sí, eso es lo que está diciendo Israel. Eso no es tomar el nombre de Dios en vano. Lo estamos utilizando para pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Que me parece que lo más vano que hay en este mundo es la publicidad. Entonces, bueno, podemos invitar a la gente a que pague de muchas maneras sin utilizar el nombre de Dios, ¿no? Pero es que vamos a pagar, o tratan de que paguemos a la Iglesia de Dios. No van a coger el nombre de un pintor famoso. Pero no tienes por qué utilizar el nombre de Dios. Es que es para la Iglesia de Dios. Bueno, pues paga para la Iglesia de Dios, pero no como Dios manda, porque yo no creo que a los Dios cristianos... nos manda a pagar diezmos y primicias. Ah, o sea, que el que no pague no es cristiano. No. Está diciendo que cada uno pague con arreglo a sus posibilidades. El que no pueda que no pague, nadie le obliga. Ni la Iglesia de Dios, ni nadie. Pero si tú puedes, paga. El que puede pagar como 10, que pague como 10. Y el que pueda... Sí, claro que lo he visto. Porque dice, si eres practicante y saca la cartera del bolsillo. Tú vas al podólogo y le pagas porque te arregle los pies. Tú vas a misa, que menos que le pagues al cura porque te está diciendo la misa. No, hombre, por Dios. Así no, pero... Por favor, Victoriano. He salido de la conversación que tienen. Efectivamente, los católicos deben de pagar su iglesia y nadie más que ellos. Ahora, ¿en qué forma se está haciendo esta publicidad? Pienso que la publicidad que se está escuchando ahora en la radio, creo que crea escrúpulo. Y la Iglesia nunca tiene que crear escrúpulo. La Iglesia tiene que crear confianza, libertad. Y, por lo tanto, que lo paguen los católicos, pero la Iglesia que sea elegante en su publicidad. Yo, de todas formas, si no os importa, os pediría que este es un tema que se sale del catecismo y vamos al catecismo, ¿eh? Si os parece Pues bien. entonces A ver, para el catecismo. el catecismo, por favor, Victoriano. Concretamente el catecismo. A los obispos de la teología de la liberación le han solicitado su participación para el catecismo, para la realización del mismo. Pregunto. Bien, la consulta se hizo a todos los obispos del mundo. Se mandó el catecismo en castellano, la quinta redacción, que fue la que ha sido enviada para consulta a los obispos. Esta es la 10ª redacción, fue enviada a todos los obispos y además en castellano. Lo hicimos aquí en Madrid. Esa redacción la pusimos en castellano, completamente todo el texto, aquí, y se envió a todos los obispos de América. Sé positivamente, porque un servidor estuvo encargado o responsabilizado del estudio de las 7.000 aproximadamente enmiendas que se recibieron escritas en lengua española. Sé que hay, pero muy numerosas, aportaciones de obispos que viven estas situaciones. Vamos a ver, hay 50.000 manos. Carlos. Yo quisiera decir que, a mi juicio, la Iglesia se está saliendo un poco de su ámbito con este catecismo. Es decir, quisiera preguntar hasta dónde llega el derecho de la Iglesia para decir que tal o cual cosa es pecado actualmente, porque quiere decir que la Iglesia a lo largo de su historia pues ha tenido muchos pecados, ha sido un cúmulo de pecados en muchas de sus épocas. ¿Qué diría, por ejemplo, ahora el catecismo si hubiera Inquisición en esta época? Quiere decir, ¿hasta dónde llega ese delito actualmente? De la Iglesia como institución, quiero decir. Sí, yo recordaría a este respecto lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, yo estaba en Roma cuando el concilio, y el principal moralista de la Iglesia Católica, el padre Bernard Herring, nos dijo: espero que los padres conciliares, al concluir este concilio, harán un solemne funeral para enterrar los innumerables pecados mortales que se han inventado los moralistas. Eso por una parte. Pero por otra parte, es verdad, hay cuestiones en las que se dicen que son intrínsecamente desordenadas, gravemente desordenadas. ¿Por qué razones? Yo aludiría, si hay tiempo, en otro momento, a las cuestiones relacionadas con el mundo de la sexualidad, a través del cual creo que la situación de la mujer en la Iglesia no ha quedado tan bien parada como decía aquí Monseñor Javier. Creo que eso sería un punto enorme, ¿no? Por ejemplo, si yo me refiriese ahora al tema concreto de la masturbación, simplemente aludiendo, ¿no?
antes de todo lo que ha supuesto el avance científico, biológico, sexual, se decía, siguiendo la teoría de los aristotélicos en la Edad Media también Santo Tomás, que la masturbación había como un atentado contra la vida humana, porque se pensaba que el transmisor único y total de la vida humana era el varón a través de la semilla, a través del semen. Creían que estaba ahí toda la vida. Entonces, claro, evidentemente, al frustrar el semen había un atentado contra la vida humana. Esa era una visión precientífica. Y la razón que se daba y que se ha mantenido hasta nuestros días era esa. Hoy día no se puede mantener ese argumento porque no tiene fundamento. Por eso decía antes que es fundamental que muchas de estas afirmaciones se constaten respetando con mucho rigor lo que dice la ciencia. Respecto al sexto mandamiento, el famoso sexto mandamiento, el catecismo se extiende mucho, incluso para algunos es difícil de comprender que se extienda tanto, que le dedique más espacio a la masturbación, como decía Benjamín Forcano, que al terrorismo, la tortura o la pena de muerte. Pero es curioso, y eso le quería yo preguntar a usted, monseñor, que sí hay una cierta comprensión, en cierto modo, hacia la masturbación, más que otras veces. Bien, yo creo que en ese sentido al que se refería el padre Forcano, efectivamente hay un planteamiento un poco distinto de los libros de enseñanza religiosa de otro momento, o sea, de años pasados. Pero yo creo que a este joven no se le ha respondido. No sé si, pues respóndale. No sé si no está usted preocupada de que no se le responde, porque él lo que ha planteado es la cuestión de si la Iglesia puede o no puede, si tiene derecho o no tiene derecho. Yo creo que la cuestión Tampoco me ha contestado usted a mí, pero bueno. Sí, bueno, pero es que yo estoy muy preocupado ante todo de las generaciones más jóvenes, Me está llevando vieja, por no, de las más jóvenes, más jóvenes, a mi entender, el problema para contestar, para intentar contestar, tampoco sé si puedo contestar, si soy capaz de contestar. El planteamiento que ha hecho este joven es si la Iglesia tiene derecho. La Iglesia no está imponiendo nada, pero la Iglesia está proclamando su fe y está enseñándola. Pero el decidir, el enseñar lo que ella considera que es una ruptura con Dios, lo que perjudica la vida del creyente, yo creo que eso, pues, me parece que es normal que la Iglesia pueda hacerlo. Lo que sería absolutamente desmesurado es que la Iglesia intentara con esto aplicarlo coactivamente a nadie, pero no, que nadie se sienta coaccionado. Este catecismo es para los católicos y los que quieran entender qué es la fe de los católicos, pero no obliga a nadie. No sé si he contestado ahora, No me contesta, pero bueno, es igual. Yo sí le voy a hacer una pregunta, porque he hecho una introducción en la que digo que se extiende mucho más para algunos, y es difícil entender para algunos que se extienda de esa forma, más con la masturbación que con el terrorismo, la tortura o la pena de muerte. Pena de muerte. ¿Usted no le parece, monseñor Estepa, que la Iglesia Católica ha perdido una oportunidad espléndida de condenar sin paliativos la pena de muerte? Y que esto está provocando auténtico escándalo en muchos creyentes. Ya no digo ya en el resto de la sociedad, que por supuesto, sino en muchos creyentes. Bien, yo creo que la pena de muerte queda claramente rechazada en el catecismo. Lo que no queda en modo alguno es excluido como último recurso en ciertas situaciones, y cuando yo les puedo asegurar que cuando se redactaban estos párrafos se estaba pensando en la dificultad que pueden tener algunas situaciones, algunas naciones y algunas sociedades para organizarse en una represión, en una defensa, porque esto forma parte de la legítima defensa, el posible recurso a la pena de muerte. Se estaba pensando en la dificultad que puede haber en algunas sociedades para organizar un sistema de defensa que por supuesto no se estaba pensando en los países ricos. O sea, la pregunta normalmente la hacen sobre todo los países ricos. Pero por Dios, padre. Sí, bueno, pues además, claro, la pregunta es muy occidental. Es decir, concretamente... ¿Hay alguien del público que quiere opinar respecto al tema de la pena de muerte, si considera que es o no es occidental? Cualquiera de las personas. Por ejemplo, Candela. Mira, yo pienso que lo de la pena de muerte es una cosa más bien jurídica que de la Iglesia. Lo tratan con mucha exquisitez, creo, yo no lo he leído, ¿no? Pero de todas maneras no es abrir una puerta. Sí. ¿Estefan? Sí, vamos, yo quería decir que la pena de muerte, desde luego, en Occidente más o menos hemos podido conseguir erradicarla. O sea, no es un tema de Occidente, más bien es de los países de tercer mundo.
donde Perdona, sí los existe... Estados Unidos de América tiene varios Bueno, de sus hay estados con la pena de excepciones, muerte eso y está sí clarísimo. electren. Hay O sea, excepciones, está por favor, clarísimo. no carguemos este muerto ahora resulta sobre los países del tercer mundo. No, Me parece no lo una quiero hacer, injusticia pero vamos, impresionante. Pero ¿no? el porcentaje más alto está en el tercer mundo. Bueno. Eso está clarísimo. Y, No sé yo, sí. Vamos, por lo menos así lo veo yo. Y ahora en decir en el catecismo de que de alguna manera ahí no se puede haber razones por las cuales pues sí se admite la pena de muerte, pues yo no lo acepto así, no es correcto. José Manuel. Yo ahí en ese aspecto tengo una duda bastante grande y por otro lado, en principio entiendo que el nuevo catecismo viene a decir, por ejemplo, como en el caso de la Biblia, por así decirlo, que te dice sí pero no. O sea, una vez te da a entender que sí, dicen que no son partidarios de la pena de muerte. Y luego al mismo tiempo dice que según condiciones, según circunstancias, según países. Entonces yo no entiendo, si el quinto es no matar, es no matar. Y no tiene por qué haber más. No matarás, es muy claro, ¿no? O sea, el quinto mandamiento es no matarás. Y sobre todo, Jesucristo fue condenado a muerte. ¿Necesitan ustedes más argumentos para la condena de la pena de muerte? Es que yo realmente, se lo digo con el corazón en la mano, no lo entiendo. No lo puedo entender. Bien, yo en este momento no creo que yo le pueda explicar todo, porque tendría que venir a otra catequesis semanal de estas que ustedes organizan para explicarme. Margarita, ¿quieres explicar, por favor, ya que Monseñor Esteban no quiere explicarme? Por favor, ¿quieres explicar? Vamos a ver, a mí me parece que si hay que defender la vida humana, que defendemos todos los seres humanos, los cristianos y los católicos y todos. Creo que el ser humano está llamado a la vida desde que nace, siempre. No entiendo cómo es posible que la única excomunión del catecismo esté situada en este mismo contexto de la pena de muerte para las mujeres que abortan y no se excomulgue. Yo ojalá no apareciera ni esta vez, pero no se dice nada con la misma agresividad del resto. A mí esto me parece que es un poco duro, sobre todo, o sea, yo entiendo que el catecismo está hecho por varones y por varones célibes y que a lo mejor de esto no entienden. Entonces lo disculpo, pero me parece muy fuerte que la única excomunión del catecismo esté aquí situada. ¿No le parece que es demasiado? Por favor. A ver, Juan, es la única. Arias, si lo busca, y Dolores. Verá que es la única. Adelante, Juan. Sí, yo, Monseñor, quería decir al Monseñor Estepa, con mucha sinceridad, después que este catecismo le da permiso a los poderes políticos del Estado para que lleven a uno a la silla eléctrica, o a la garrota, o lo puedan fusilar, cuando usted después se pone arrodillado ante un crucifijo, ¿qué siente? ¿Que tengo que contestar ahora? Le están haciendo una bueno, pregunta. no, pero yo pido permiso, pido permiso para hablar. Bien, yo no creo que ahora pueda contestar lo que siento cuando me arrodillo ante el crucifijo, que es lógicamente todos los días. La pena de muerte en modo alguno se propugna y no se bendice ninguna pena de muerte, querido Arias. No, dice que en casos excepcionales los estados pueden condenar... excepcionales, y en el conjunto, si se lee con serenidad, se ve que absolutamente se rechaza. Pero una iglesia que tiene como fundador a un crucificado, a un condenado a muerte, ¿cómo puede aceptar yo creo una que hay aquí un sola malentendido. pena de muerte? Bien, pero vamos a ver, querido Arias, yo creo que hay un malentendido que es el que conviene pues dejar clarificado. La absoluta defensa de la vida tiene que conjugarse también con el derecho a la legítima defensa. La pena de muerte es una defensa. Llevar a uno a la silla Está en el eléctrica... contexto de la legítima defensa. Por favor, yo quiero ser entendido. Yo no estoy diciendo que yo propugno la pena de muerte. No, está en el catecismo. Pero eso no quiere decir que yo lo propugno. Ah, bueno, O sea, personalmente me parece que no podemos en España propugnarlo. Ahora, yo lo que hay, si de esto se va a que lo que se está haciendo es bendecir, eso es absolutamente desenfocado. Adelante con nuestro público, por favor. Sí, Luisa, de nuestra cantidad tenido, Rosa María. Luisa, por favor. Que lo único que se pide es que se reconozca que hay una equivocación. Que hay una equivocación. O sea, Jesucristo no fue... O sea, dijo, a ver, ¿quién se atreve a tirar la primera piedra? O sea, es el no violento por excelencia. Luego, contestar a una agresión, pon la otra mejilla.
pero de verdad, o sea, es reconocer simplemente que se han equivocado, que hay una equivocación, que no puede haber excepciones, que es que no se puede matar a nadie. Rosa María. Yo quería señalar que después de los párrafos en los que no es que apruebe, sino que dice que en casos de extremada gravedad puede recurrirse a la pena de muerte, dice que las penas que se suelen aplicar a los reos se pueden decir que se tienen como carácter medicinal para que el reo pueda, yo qué sé, como recapacitar y purificarse y redimirse y lo que sea. En el caso de una pena de muerte, por muy grave que sea el problema que haya o el asesinato, ponga usted, por ejemplo, un Hitler que ha cometido montones de asesinatos. Si no le da usted una última oportunidad a ese hombre de arrepentirse, le está cerrando la puerta del cielo. En el momento que usted le condena a muerte, ya no, ese hombre no se puede arrepentir. Monseñor. ¿Qué culpa tiene abierta ese hombre? Bien. Un momento, por favor. Yo no sé si tengo que intervenir en lo de las puertas. Lo de las puertas, pero... Yo le rogaría, si no le importa, que se tome en serio un tema que es muy serio. Tomando en serio, Es pero que el sentido del humor, en el que yo también creo, tiene un límite en este programa. Le pido, por favor, monseñor, que se tome en serio al menos este tema de la pena de muerte. Sí, la pena de muerte a mí me preocupa mucho. Ahora, que se reconozca que es una equivocación. Yo estoy insistiendo en que se juzgue a la luz de los dos principios: defensa de la vida, no matar, y al mismo tiempo el derecho a la legítima defensa. La sociedad en unas ciertas circunstancias ha considerado que esto era un recurso último, y si se hace una consulta a nuestra sociedad, pues veríamos a ver cuál es el estado de conciencia sobre esto. Yo me alegro que la sociedad no esté establecida la pena de muerte, pero la cuestión está en ver que esto está unido a la legítima defensa. Y por tanto no es que cualquiera puede establecer, sino aquel que tiene la autoridad, aquel que hace un proceso lealmente, o sea, absolutamente bien hecho, y que efectivamente ahora en modo alguno se propugna. Yo creo que hay que llegar a un estado de la sociedad en que esto no sea necesario. Yo no estoy hablando de que se propugne. Simplemente cuando yo fui al colegio, pues de verdad que de las cosas que como niño te es más fácil entender es que otra niña te tire de la coleta y no tirarle tú de la coleta. Entonces, en legítima defensa lo difícil es no contestar a la agresión. O sea, lo difícil es aguantar el tirón, la agresión y no defenderte cuando te agreden. O sea, eso es lo difícil, creo yo. Vamos a ver, yo estoy sacando unas conclusiones después de lo que estamos escuchando, que después de 6 años de este mamotreco, y valga la expresión, hay un montón de cosas que no están claras, entre ellas la pena de muerte, como último hemos dicho. Veo que aquí los 4 señores que están discrepan entre ellos. Entonces yo me pregunto si ustedes, alguien más que haya hablado por ahí, discrepan, ¿qué nos pasa a nosotros? Después de 6 años para esto. Bueno, este es el problema. Yo creo que se ha dicho que este catecismo principalmente va dirigido a los obispos. A lo mejor son los que menos lo necesitaban, pero de hecho está pasando ahora masivamente a los fieles, al pueblo de Dios. Yo pienso que no es un instrumento pedagógicamente adecuado, por una serie de razones que ya hemos dado, ¿no? Por una serie de razones que ya hemos dado. Entonces, realmente el problema es este, ¿no? A ver si se podía haber hecho una cosa más sintética, más moderna, más adaptada a la mentalidad del pueblo. Y en eso creo que sí, que se podía haber hecho. Vamos a ver, hacemos un alto en el camino, es así, ¿no? Un alto en el camino, inmediatamente José Luis tienes la palabra, Dolores también la ha pedido y Margarita también la ha pedido. Pepe Castillo también la ha pedido y el público también tiene pedida la palabra, así que hasta ahora mismo. Un papel. Es muy fácil hablar en determinados contextos. Me gustaría que les preguntásemos, si no pueden estar aquí, a los hombres que viven en situaciones terribles, conmocionadas, donde el derecho ha perdido sus instrumentos normales para establecerse, donde la violencia campa por su respeto. Se ha evocado el mandato del no matarás. También es mandato de Dios el que un hombre tenga que utilizar la violencia para defender a sí mismo o a los suyos, que es su responsabilidad defender, a su familia, a su comunidad.
Así lo han entendido los hombres durante toda la historia, así lo han entendido los cristianos. A mí me extraña cuando Juan Arias le preguntaba a Monseñor Estepa qué sentía ante el crucifijo. Y yo me pregunto, ¿y qué sentían todos los santos de 20 siglos de la historia del cristianismo cuando se arrodillaban ante el crucifijo? Resulta que ahora los vamos a descalificar a todos. Ninguno ha sido cristiano, porque todos ellos aceptaban la posibilidad de la pena de muerte. Ninguno ha sido cristiano. Vamos ahora a descalificarlo. ¿Estás seguro de eso, José Luis? Muchos de los santos de la Iglesia murieron por no ejercer la defensa. Eso es cierto. ¿O no? Eso es cierto. Algunos santos murieron por no ejercer la defensa, pero en ningún momento jamás se ha condenado a quien ejercía la defensa. Es más, en determinados momentos puede ser una gravísima obligación ejercer la defensa de una persona. Puede ser una gravísima obligación. ¿Incluso utilizando la violencia? Incluso utilizando la violencia. Y me extraña ver que quien, por ejemplo, justifica, y se lee estos días o se escucha, que quien justifica la insurrección armada, por ejemplo, que incluye violencia y muerte, no lo vayamos a olvidar, para quitarse de encima el yugo de situaciones opresivas absolutamente injustas y terribles, ahora de pronto se muestre tan extremadamente puritano en este punto. Yo digo, espero ver con mis ojos antes de morirme el día en que la Iglesia diga absolutamente no a la pena de muerte. De hecho, la praxis eclesial está siendo una por una, cada vez que hay una pena de muerte. Has evocado antes las penas de muerte en los estados de los Estados Unidos, la última en Texas. Podrás revisar que los episcopados y la Santa Sede, una por una, interponen continuamente, sistemáticamente, petición de gracia en cada condena de muerte que se está produciendo. Sería estupendo en todo caso que la Iglesia Católica cerrara esa puerta para siempre y no hubiera nadie que moralmente pudiera aceptar la pena de muerte. Yo lo deseo. Eso sería extraordinario. Y esa es la gran responsabilidad que los cristianos hemos pedido a la Iglesia, muchos cristianos. Señores, por favor, condenen la pena de muerte de una vez. Y no lo hacen. Es lo único que podemos decir. Juan Arias. A propósito también de lo de la violencia, yo en el catecismo veo que ahí todavía hay muchas rémoras. Está lo de la pena de muerte y yo sigo diciendo que es muy distinto lo de la legítima defensa, que cuando un Estado en frío a una persona, incluso joven, se la lleva a una silla eléctrica. Es completamente distinto de una revolución, de una lucha. Pero hay una frase que yo quisiese que el Monseñor Estepa nos explicase, porque a mí me ha chocado un poco, y es cuando habla del terrorismo. O sea, del terrorismo hay solo una línea en todo el catecismo, y esta línea dice que el terrorismo no se justifica cuando mata indiscriminadamente. El terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. O sea, sin discriminación. O sea, quiere decir que si es discriminado, o sea, si usted pone una bomba en un supermercado, entonces estaría condenado porque es indiscriminado. Si se la pone a una furgoneta donde van 20 guardias civiles, estaría admitido, según el catecismo. No, lo quiero ver, usted lo ha leído muy bien. A ver, el terrorismo que amenaza, hiere y mata sin discriminación es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. Quiere decir que el terrorismo, que mata siempre sin discriminación, es punible. Eso es lo que entiende cualquier persona, y si no habría que buscar el texto latino o el texto francés, vamos. ¿El sentido del texto es el que está diciendo el padre Zornoza? O sea, no lo habías... el terrorismo, coma, que mata sin discriminación, coma. O sea, usted periodista, hombre. No, hay bastantes personas que estaban en circunstancias, parecidas. No, pero el texto... Pero bueno, es igual, está aclarado y el magníficamente texto no aclarado. quiere decir en modo alguno que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. No lo quiere decir. Dolores, ¿habías pedido la palabra? Yo solamente quería aclarar una cuestión que ha salido aquí en varios momentos, ha suscitado Margarita, y es, quería aclarar que la excomunión, la pena de excomunión que recoge el Código de Derecho Canónico, no castiga solo a la mujer que comete el aborto, sino a cualquier persona que colabore directamente en el delito de aborto. En segundo lugar, también quería unirme a la perplejidad de este señor que ha intervenido antes, que hablaba de su perplejidad acerca, al ver las discrepancias que se podían producir acerca del catecismo. Yo simplemente le querría decir que esas discrepancias pueden ser esenciales o pueden ser en cuestiones de matiz. En cualquier caso, el propio catecismo recoge la definición de Lumen Gentium número 9 de la Iglesia como la comunidad de los creyentes. En ese sentido me parece que aquella persona que tenga discrepancias más de fondo con relación a cuestiones esenciales del catecismo debe cuestionarse su propia pertenencia a la Iglesia. Supongo que se estarán refiriendo, Dolores concretamente García Albás, supongo que se estará refiriendo a ustedes dos. ¿Quiere contestar Pepe Castillo?
Bueno, yo no pensaba contestar a esta cuestión, pensaba plantear otro problema. Ahora, ya que se plantea esta cuestión, lo que se me ocurre decir es que no se puede afirmar así tan fácilmente que quien muestre discrepancias con el catecismo está fuera de la Iglesia. Se pueden mostrar discrepancias contra muchos de los puntos del catecismo siendo perfectamente creyente y estando en plena comunión con la Iglesia. Y la cuestión que yo quería plantear es que me parece que no debemos de polarizarnos en el problema de la pena de muerte, aunque es muy importante. Yo creo que hay una cuestión mucho más básica, mucho más fundamental, que es la que nos tiene que interpelar, y es la siguiente. Realmente, este catecismo responde, se centra en el gravísimo problema del hambre en el mundo, de la injusticia en el mundo, de que 40.000 niños mueran diariamente de hambre, de que el 20% de la población consuma el 80% de los recursos de la tierra y de que el otro 80% se tenga que contentar con el 20%. Realmente el catecismo afronta ese problema, responde a ese problema. Aquí es donde me parece que se juega la credibilidad de la Iglesia y su futuro en los próximos años. Margarita había pedido la palabra. Yo estoy, empezando por Pepe, me parece que realmente ese es el reto fundamental de la Iglesia, el anunciar un evangelio de liberación para los pobres, ¿no? No otras cuestiones. Yo creo que estoy completamente de acuerdo en esto que decías. Yo lo único que había dicho antes, que decía Dolores, es que, por supuesto, es todo alrededor del aborto el único lugar de excomunión del catecismo, no solo la mujer. Digo, el único lugar que es muy significativo. Solamente quería decir esto. Y me parece una cosa importante, y es que la Iglesia es plural y diversa. Y eso está desde las mismas cartas de los apóstoles y de la diversidad de comunidades en la Iglesia. Entonces, el que discrepemos es precisamente la gran riqueza de la Iglesia, el que no todos tengamos ni que pensar lo mismo, ni que interpretar lo mismo, porque de lo que se trata es de que lo único importante es el credo, es la parte de los dogmas de la Iglesia. Y yo creo que eso está ahí y está muy claro, pero no tenemos por qué interpretarlos todos igual y de la misma manera, porque entonces sería algo totalmente monótono y aburrido dentro de la Iglesia. Creo que la diversidad y la pluralidad es la gran riqueza de la Iglesia. Y por último, no quería entrar en discusión, pero que el sacerdote represente a un varón me parece un poco fuerte, como sacerdote. Es decir, Cristo, resucitado, creo que a las mujeres también nos asumió en su resurrección. Y a quien se representa en la Eucaristía no es al Jesús histórico, sino al Cristo de la fe, que asume, creo, porque si no estaríamos sin salvación las mujeres. Entonces, esto me plantearía otro problema más grave, que asume toda la naturaleza humana, el varón en su diversidad sexual, y en este caso, varones y mujeres. Entonces, a mí eso me parece que es muy importante, por lo menos no ponerlo como un argumento fundamental. Monseñor Martínez. Sí, no voy a responder a esto porque nos enzarzaríamos, ¿estás de acuerdo? en ello, pero por supuesto no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que has dicho. Pero yo quería subrayar alguna de las cosas que ha dicho ahora mismo José Castillo. Es verdad, el tema del hambre, el tema de la justicia, de una mejor humanidad en nuestro mundo, y tenemos los medios para ello. Y a mí me parece que eso es fundamental y que la Iglesia tiene que jugarse todas sus cartas y todas sus bazas en eso. Lo que sucede es que yo no conozco mejor modo de abordar, diríamos, ese problema que precisamente anunciando lo que es el núcleo de la fe cristiana. Es decir, si precisamente que Jesucristo ha descubierto el valor de la vida humana, nos ha mostrado, ha hecho posible para el hombre vivir de una manera diferente y tratar al hombre de una manera diferente. Si no es desde esa perspectiva, al final la misma justicia no tiene demasiadas razones, o las razones que tiene no son lo suficientemente convincentes para la mayoría de los hombres como para seguir luchando por la justicia cuando uno tiene que arriesgar demasiado para ello. A mí me parece que el anuncio de la vida eterna,
el anuncio de la redención de Cristo, la experiencia vivida en un hombre de eso, es el mejor modo de contribuir a un mundo que sea verdaderamente humano. Y por eso también a la justicia hace un enorme servicio el anuncio del credo. Hay un amigo nuestro que se llama Diamantino García, que es un cura sevillano que vive en Los Corrales, en la provincia de Sevilla, que me decía hace unos días: necesitamos salvar, no condenar, admitir, no amenazar. Huyamos del Dios castigador, vamos a buscar al Dios salvador. Y a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque realmente leyendo el catecismo, pues sí he encontrado en muchos momentos al Dios castigador, pero bueno, quizás será que me equivoco mucho. Algunas de las cosas que el catecismo condena, comportamientos de nuestro mundo, que condena la Iglesia, son interesantes. Por ejemplo, la manipulación genética, bueno, ahí podríamos entrar largo y tendido, pero no lo vamos a hacer. Sí condena la contaminación ecológica, los sobornos, las evasiones fiscales. Dice que es justo no pagar, que es justo pagar a los organismos de la Seguridad Social las cotizaciones establecidas por la autoridad legítima. Condena la especulación, condena la apropiación y el uso privado de los bienes de una empresa, los trabajos mal hechos, la falsificación de cheques y facturas, pagar salarios injustos y condena el no votar. Entonces yo me pregunto, ¿y el derecho a la abstención? ¿Qué dice eso, monseñor? Bien, yo creo que lo que se intenta promover es la participación. Es decir, que por eso se llama la atención sobre alguien que usa la sociedad, convive en la sociedad, pero no quiere opinar, no quiere tomar a su cargo lo que es una participación también en la orientación de esta propia sociedad. Es lo que se quiere decir. Yo creo que en un sentido estricto el asunto de la abstención, en un sentido técnico, no está aquí planteado de esa manera, como prohibición de la abstención. Ya. También habla de condena las evasiones fiscales. Hay un artículo que publicó, me dijo a ti, Juan Arias, que publicó Sergio Quincio, el famoso escritor de temas religiosos italianos, en el Corriere della Sera del viernes pasado. Decía: es sorprendente, ¿por qué la Iglesia recuerda ahora la obligación de pagar impuestos? Bueno, eso es una cosa un poco maliciosa, porque él decía, un poco entre paréntesis, decía, esto puede ser un poco sospechoso porque por una parte la Iglesia normalmente no paga Hacienda, y además como le interesa que haya cada vez más que paguen Hacienda, porque después como esos pueden desviar una parte para la Iglesia, entonces esto podría ser un poco interesante. Yo creo que eso es una cosa un poco maliciosa. Ya. Si es útil para Arias y para ustedes, la parte moral no ha sido redactada por italianos, ha sido redactada por franceses. Ya. Vamos a tratar, vamos a ir a la publicidad ahora, pero inmediatamente vamos a hablar de si es demasiado implacable con los divorciados. Esa es una pregunta que le hago a usted, monseñor Estepa, pero eso será después de la publicidad. Divorciadas, supongo que sí. Si no muchas, algunas desde luego. Bueno, pues que sepan, si son creyentes, si son cristianos, que están ustedes ofendiendo gravemente a la ley natural. Y yo pregunto, monseñor Estepa, ¿no es demasiado implacable este catecismo con los divorciados? En el catecismo lo que plantea sobre el divorcio es en relación a la dignidad del matrimonio y a el postular la estabilidad del mismo. Efectivamente dice que no es coherente con este respeto a la dignidad del matrimonio la ruptura. Sin embargo, hace incluso una referencia a las situaciones en que el propio divorcio civil puede ser el único cauce para resolver situaciones familiares. Es decir, que una vez efectuada la separación efectiva, pues puede pasarse a una separación jurídica si esto es una defensa, sobre todo los más débiles. Yo estoy en la convicción que cuando se redactó se estaba pensando en ese principio moral del amparo del miembro del matrimonio más débil, que con frecuencia queda menos protegido sobre todo en legislaciones en que la mujer pues depende de tal manera de la situación del esposo que puede realmente caer en una falta de protección que hay que evitar. Eso es lo que se quiere decir ahí. Sí. Es curioso porque no es eso, parece lo que se puede interpretar, pero bueno, de todas maneras cada uno es libre de... Pero es que me parece que este es un punto importantísimo, porque son millares y millares las parejas en la Iglesia que están en esta situación dramática, ¿no?
fracasan en su matrimonio... ¿Dramática o no dramática? Porque a veces dramática, es digo, no porque una gran fracasen, liberación. sino porque no tienen solución eclesial. Ya. A eso me refiero. Es decir, la realidad es esta y tenemos que verla con sinceridad. Hay muchas parejas que con gran ilusión, con gran amor, inician este camino, llega un momento, por las circunstancias que sean, llegan a una situación de fracaso irrecuperable. Es de humanos el fallar, el equivocar. Esa posibilidad no se puede negar. Entonces, ¿por qué digo yo? Únicamente para estos casos no hay solución, no hay perdón. Esto me parece a mí que no concuerda, no ya con la tradición, sino con el mensaje de Jesús. Por supuesto, el proyecto de matrimonio que responde a la voluntad de Dios es el matrimonio monogámico indisoluble, pero Jesús habla del realismo misericordioso. Y este realismo misericordioso se ha empleado en el primer milenio de la Iglesia. Se ha dado la posibilidad de divorcio, ¿no? Luego, a partir del siglo XII, es cuando se instaura ya de una manera rígida, de una manera incondicional, esta indisolubilidad, ¿no? Yo creo que eso no responde a la doctrina del Evangelio. Este realismo misericordioso llevaría a admitir no solamente la posibilidad de un divorcio civil, sino de un divorcio eclesiástico, ¿no? Y en esto están muchísimos exégetas y muchísimos teólogos. Hay una gran corriente hoy, bíblica y teológica en la Iglesia, que admite esta posibilidad y la admite como concordante con la enseñanza de Jesús. Y ya que está hablando usted, Benjamín Forcano, usted ha escrito un libro sobre sexualidad, libro, por cierto, muy interesante. La pregunta mía sería, ¿el placer solo es válido, por lo visto en el catecismo, si conduce a la procreación? ¿El placer por sí mismo no está permitido? Menuda cuestión planteas. Porque realmente aquí hay una asignatura pendiente para el cristianismo. Bueno, lo planteo entre otras cosas porque si alguien quiere leer ese libro, que desde luego da muchas respuestas, el enigma sobre la sexualidad, ¿cómo es? Nueva ética sexual. No, nueva ética sexual, perdón, me estoy confundiendo con otro. El gran teólogo y moralista Poyer dice que el placer plantea una pregunta originaria al cristianismo. Y es que ha sido una constante en toda la historia la desconfianza hacia el placer, sobre todo hacia el placer sexual, que ha derivado en desprecio. En fin, todos sabemos lo que se ha dicho sobre el placer sexual, ¿no? Entonces, el buscar las causas de este menosprecio, de este vilipendio, de esta proscripción del placer sexual, que no responde al mensaje de Jesús, yo creo que se ha debido a que se han infiltrado dentro de la Iglesia Católica ciertos enfoques dualistas, maniqueos, ¿no?, en que ensalza el espíritu y menosprecia la materia, la corporalidad, como algo malo. Entonces yo creo que esto requiere un replanteamiento sincero, bíblico y antropológico, ¿no? Porque realmente si ponemos como punto de partida que la razón de ser del matrimonio es la procreación, que la razón de ser de la bisexualidad humana y de la relación sexual es la procreación, entonces todo otro ejercicio de la sexualidad, incluso dentro del matrimonio, sería ilícito, grave o levemente. Entonces este es un problema que requiere y creo que el Vaticano II lo ha hecho, porque ha dicho claramente que aquellos matrimonios en que falta la descendencia, los matrimonios teniendo pleno sentido, porque el matrimonio no sirve solamente para procrear, sirve también para ser una comunidad íntima de vida y amor. Entonces, si admitimos esta nueva perspectiva no procreacionista, que ha sido la que ha prevalecido y dominado en la Iglesia a través de San Agustín y otros autores anteriores, cambiaríamos todo el problema, toda la problemática de la sexualidad. Supongo que conoce el libro famoso de María Caterina Jacobelli, ese libro en el que se pregunta, ¿existe una teología del placer sexual? ¿Es el placer del orgasmo genital un camino para aproximarse a la esencia de Dios? Me imagino que conocerá a esta gran teóloga italiana. ¿Cómo no? Yo creo que el gozo, el placer, es algo que viene de Dios. Dios no solamente es amor, Dios es gozo infinito. Y el placer es cuando ya obtenemos la cosa a la que amamos, ¿no? Cuando uno estrecha profundamente a la cosa que ama, se llena de placer. Y el placer dilata el corazón. Y el placer es noble, es justo, es digno. Y eso lo dice con palabras hermosas el Vaticano II, ¿no? Entonces, aquí hay una gran cuestión, ¿no?, que habría que revisar y replantear. Habrá tiempo otra vez. Vamos a terminar. Y el catecismo también lo dice, ¿eh? Vamos a terminar ya. Vamos a empezar. Dice que no tiene sentido por sí mismo el placer. El catecismo, varias frases. Pero digo, con relación al planteamiento maniqueo que tú hacías, sí. Todo el planteamiento de la moral cristiana está hecho a raíz de la búsqueda de la felicidad del hombre. Es decir, aparece Dios como bienaventuranza y la moral como un camino hacia la felicidad, hacia la bienaventuranza. Eso es verdad, pero luego mantiene la afirmación concreta de que el placer, y lo mantiene ahora todavía,
por sí mismo no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? Vamos a terminar... Siempre y cuando sea expresión y redundancia del amor, claro. Vamos a terminar con 4 intervenciones. La primera sería para José María Castillo. La pregunta es, a veces parece a muchos cristianos, incluso lo dicen con tristeza, que el mensaje de Jesús de Nazaret poco tiene que ver con el Vaticano. Yo creo que esta noche algo de eso ha ocurrido aquí en algún momento. ¿Usted lo percibe así también? Decirlo así, tal como suena literalmente, me parece demasiado fuerte. Ahora que evidentemente la simplicidad, la sencillez, la humildad, la pobreza del Evangelio y de Jesús de Nazaret discrepa radicalmente del boato, del aparato, de la potencia, de la prepotencia que aparece en el Vaticano, eso me parece que es elemental y el no reconocerlo sería estar ciego. Hay gente que dice que en el Vaticano hay menos creyentes que en el resto de la tierra. ¿Usted lo cree así? Bueno, yo no me atrevo a juzgar de las intimidades de las personas. Eso yo creo que solamente Dios puede emitir ese juicio. Leonard Boff tiró la toalla. Benjamín Forcano, ¿esa tentación la ha tenido usted en alguna ocasión? No. Siguiente y última pregunta para Monseñor Martínez. El Opus Dei, junto a otros movimientos como Comunión y Liberación, por ejemplo, según se dice, tienen una influencia decisiva en el Papa Juan Pablo II. ¿A usted eso le preocupa? En absoluto. ¿No le preocupa? ¿A usted tampoco, Monseñor? La influencia del Opus Dei en el Papa, la influencia de asociaciones como... Yo creo que el Papa está abierto a las influencias y procura escuchar a todos. Esto es lo que creo. Y es la experiencia que yo he tenido de incluso intervenciones personales. Vamos a terminar con una frase del Catecismo sobre el martirio. Hoy es un día en el que por fin en El Salvador ha llegado la paz. Han sellado la paz, la guerrilla y el gobierno de Cristiani, ¿cómo es el nombre? Cristiani, perdón. Dice el Catecismo, el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. Y Jesús dijo, llegará un momento que os matarán y creerán que hacen un servicio a Dios. Yo les pregunto a ustedes y a todos los que están aquí, ¿podríamos dedicarle este final de programa a gentes como Monseñor Romero, Ignacio Yacuría, los jesuitas que fueron asesinados a su lado, muchos seglares, monjas, obispos, sacerdotes, que han dado la vida por el Evangelio, esta noche que parece que se ha sellado la paz en El Salvador? ¿Les parece que terminemos así nuestro programa? ¿Están ustedes de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, pues hemos llegado al final, como les decía, y con este recuerdo a las personas que dieron a tan